diálogo de amor en la intimidad con Dios. ¿Les agrada oír eso? ¿Sí? Muy bien. Así que espero que también estén atentos al desarrollo. Hay un libro que se titula, Milagro del Diálogo. Su autor dice esto que quiero leerles. El diálogo es al amor lo que la sangre es al cuerpo. Cuando cesa la circulación de la sangre, el cuerpo muere. Cuando cesa el diálogo, muere el amor. Pero el diálogo puede resucitar una relación muerta. De hecho, este es el milagro del diálogo. Voy a repetirlo para que lo capten mejor. El diálogo es al amor lo que la sangre es al cuerpo. Cuando cesa la circulación de la sangre, el cuerpo muere. Cuando cesa el diálogo, muere el amor. Pero el diálogo puede resucitar una relación muerta. De hecho, este es el milagro del diálogo. Es una enorme verdad, pero es interesante la comparación que hace el autor de la relación de la sangre en el cuerpo. En la sangre está la vida. Y cuando la sangre deja de circular, el cuerpo se muere. Y lo compara entonces con el diálogo. El diálogo es al amor lo que la sangre es al cuerpo. Desde el punto de vista del reino de Dios, el diálogo debe ser lo siguiente. El diálogo es una comunicación de doble vía entre dos o más personas con estas características, con igualdad de derechos y deberes, privilegios y compromisos, pero también expuestos a la vulnerabilidad y transparencia, franqueza, verdad, justicia y respeto, dentro del contexto del amor y la gracia de Dios. Voy a resumirles para que ustedes también estén bien metidos en lo que estoy tratando de decir. En el reino de Dios, nosotros que hacemos parte del reino de Dios, el diálogo entre nosotros, entre las parejas, los padres y los hijos, los hermanos, y el mismo diálogo con Dios, debe ser una comunicación de doble vía, en donde dos o más personas tienen igualdad de derechos y deberes, privilegios y compromisos, pero a la vez están expuestos, o mejor dicho, deben ser vulnerables el uno para con el otro, y ser transparentes, con franqueza, con verdad, justicia y respeto, dentro del gran contexto del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Están captando? Muy bien. El diálogo entre nosotros
entre un esposo y su esposa, los hijos y los padres y los hijos, y de los hermanos unos con otros, el diálogo es de doble vía, y los dos tienen igualdad de derechos y de deberes, y ambos deben ser vulnerables, transparentes, hablar la verdad, con una vida de justicia, dentro del contexto del amor. En consecuencia, el propósito de este estudio en el día de hoy es que aprendamos a hacer de la oración un diálogo de amor en la intimidad con Dios. Si ya tenemos las bases de cómo debe ser el diálogo, eso nos ayuda a entender para poder establecer, convertir nuestras oraciones en un diálogo de amor en la intimidad con nuestro Padre. ¿Les agrada la idea? Este es entonces el objetivo, el propósito de este estudio, y que esta relación de amor, este diálogo en la intimidad con Dios, sea en una relación de amor, dentro del contexto del amor, sea una relación genuina, real, continua y permanente con Él, en el nombre del Señor Jesucristo, o por medio del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuánto les gustaría tener esa relación con el Señor? El milagro del diálogo de amor en la oración no es un medio para alcanzar cosas. Ya tenemos que ir distinguiendo la oración común y corriente que hacemos y la oración que pertenece a un diálogo, a una relación de amor. El propósito principal de la oración, ¿saben cuál es el propósito principal de la oración? Pues yo sé que cada uno va a tener su punto de vista y es respetable, sin duda. Pero apréndanse esto, el propósito principal de la oración es Dios. ¿Aló? No sé lo que tú habías pensado, pero guarda esto en tu corazón. El propósito principal de la oración es Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo. El señor Larry Hans dice esto: nos resulta más fácil disfrutar las bendiciones de Dios que disfrutar a Dios mismo. Tiene razón ese señor, ¿verdad? Es más fácil orar para que Dios nos bendiga y nos conceda lo que necesitamos que orar para estar en comunión con Él, para disfrutarlo a Él, para entrar en un diálogo, en una relación personal e íntima. Y la idea que estamos aquí enseñando hoy es la de adoptar, la de entender y vivir en una relación íntima de amor con nuestro Padre a través de la oración, para que la oración tenga sentido, para que la oración realmente cumpla su objetivo. El objetivo es Dios. La oración tiene como propósito principal a Dios. ¿Les está quedando claro eso, amados? El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, es un resumen para pedirles a ustedes que lo investiguen. El Señor Jesús nos enseña que, oigan bien, por encima de todo y a pesar de todo, busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios y su justicia. La cita bíblica que ustedes deben leer, se las digo, Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6,
25 al 34. Es el mismo Señor Jesús quien nos dice, quien nos enseña que por encima de todo y a pesar de todo, lo primero que debemos hacer en la vida de hijos de Dios es buscar el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, porque las demás cosas que queremos y por las cuales muchas veces es que oramos, vendrán como añadidura. Eso quiere decir que las demás cosas no son el objetivo principal. Ellas vienen como añadidura. A veces suceden cosas como estas. Cuando disponemos pasar tiempo con Dios, por lo general nos presentamos con una agenda que incluye un texto bíblico, unos cuantos cantos, unas alabanzas y una cantidad de peticiones, ¿cierto? Unos cuantos cantos, tal vez unas palabras de gratitud, de alabanza, pero comparando todo lo que hacemos en este momento de adoración, de alabanza, de gratitud, con lo que viene después, que es la serie de peticiones, nos damos cuenta que invertimos más tiempo pidiendo que adorando, pidiendo que contemplando, pidiendo que disfrutando a Dios. ¿Cierto o no? Dígame, ¿estoy inventando algo? Esto de tener una agenda o de tener cantos, de tener todo esto, realmente no es malo, eso está bien, pero cuando entendemos que primero es la relación personal con Dios, que tengamos por encima de nuestras necesidades, de nuestros afanes y todo, esos tiempos de belleza, de hermosura con el Señor. Yo creo que nos hemos habituado a hacer eso que acabo de decirles, y muchos estamos convencidos de que cuando oramos así, lo estamos haciendo bien porque es lo mejor. Pero realmente eso no es orar, eso no es tener una relación íntima con el Señor. Eso no es pasar un tiempo a solas con Dios, no lo es. Eso es llegar a la fuente para sacar lo que necesito, sacar el agua, sacar lo que necesito, nada más. El objetivo es llegar a la fuente para sacar lo que yo necesito. Y así no podemos seguir orando. Ese tipo de oración no nos lleva al propósito mismo de la oración, que ya dije, el propósito es Dios. Pero sin darnos cuenta, hemos tratado de convertir a Dios en un medio, únicamente en la fuente donde podemos obtener, alcanzar cosas que necesitamos. Pero amados, cuando oramos así, no estamos orando con el propósito de la oración, y el propósito de la oración es Dios. La oración, amados míos, es un espacio para pasar tiempo a solas con Dios, en una relación de amor, donde disfruto su amor y donde le doy mi amor. Una relación real, personal, una relación de disfrute espiritual, de disfrutar, de deleitarse en la presencia del Señor. Y eso lo podemos hacer porque tenemos el privilegio de ser los hijos de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros participamos de su naturaleza al haber sido lavados con la sangre de Cristo y tener en nosotros su Espíritu Santo. Por eso debemos ser conscientes del privilegio que tenemos como hijos de Dios nuestro Padre y disfrutar siempre
de manera incondicional, continua, diaria, ese vivir, esa relación, esa intimidad con Dios. Hemos hecho de Dios un ser imposible de tocar, imposible de experimentar por nuestra manera de vivir. Pero ya es tiempo de entender que por iniciativa de Dios, por su gracia y su amor, Él está interesado en tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Y la mejor manera es la oración. La oración es una oportunidad para adorarlo, para agradecerle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hace y hará. Pero también en la oración tenemos el privilegio, y necesitamos tomarlo en cuenta, de hacer silencio delante de Él. No bombardearlo, como cuando uno está desahogándose, sino muchas veces hay que hacer silencio, quietud delante de Él. No siempre tenemos el mismo estado de ánimo, yo lo sé. Por eso Santiago nos dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Y siempre en la relación con el Señor, cualquiera que sea el estado de ánimo. Y a veces no sentimos deseo de orar. Cuando esto ocurre, puedo pensar en la necesidad que tiene un paciente de tomar las medicinas, le gusten o no les gusten, de inyectarse, le duela o no le duela. Porque tomar las medicinas, inyectarse, es para su salud, para su beneficio. Aun cuando no quiera inyectarse, aun cuando no quiera tomar las medicinas, aun cuando sea amargo, tiene que hacerlo. No importa el estado de ánimo en que tú estés, lo mejor es entender que lo mejor de todo esto es orar. Es estar en la comunión con el Señor. Ahora quiero explicar un poquito acerca del silencio en la presencia de Dios. No quiere decir que tengo que buscar exactamente un lugar donde no haya bulla. Ubicarme en un lugar porque en mi casa o en la iglesia o donde yo estoy pasan demasiados carros, hay bullicio por aquí, bullicio por allá. No me estoy refiriendo a ese tipo de bullicios. Me estoy refiriendo al tiempo de hacer silencio en medio del bullicio entre mi relación con Dios, en mi relación con Dios. Leamos, por ejemplo, en Isaías 57, los versículos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Aquí se nos habla del bullicio de los impíos. Dice: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Cuando tú llegas con un bullicio en tu mente, en tu corazón, lleno de afanes,
llenos de preocupaciones. Tú estás más concentrado en tus preocupaciones, en tus problemas, en tus dificultades, que en el Dios con el cual estás dialogando. No hay paz en el impío. Y muchas veces el creyente no tiene paz para estar en la comunión con Dios. Ya es tiempo que entiendas eso, que en la presencia de Dios hay gozo, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta las instrucciones que el Señor Jesucristo nos dio también en Mateo 6, 5 al 8. Veamos estas instrucciones que Él nos dio. Mateo 6, 5 al 8 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa de su propio orgullo. El objetivo de ese tipo de oración no es Dios. El objetivo de ese tipo de oración es la persona misma, para ser visto de los hombres, de los demás. Y a veces estamos interesados y queremos que la gente sepa que estamos orando, aun cuando no lo hacemos. Estoy orando por ti, ¿sabes? ¿Con qué propósito le dices eso? ¿Cuál es el objetivo? Y queremos que la gente hable bien de nuestra vida de oración. Entonces estamos interesados en eso. No seamos como los hipócritas. Y continúa diciendo el texto: pero tú, que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No lo estás viendo, pero está allí. En la palabra, es la promesa, y Dios cumple la promesa. Jesús dijo que cuando tú estás orando de esta manera, el Padre está allí donde tú estás orando. Y tu Padre, que ve en lo secreto, en tu intimidad, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. ¿Sabes por qué? Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Vaya con qué convicción debo irme al Padre, acercarme en la oración, sabiendo perfectamente, creyéndolo y confiando completamente que Él, todavía las palabras no están en mi lengua y ya Él lo sabe todo. No hay necesidad de estar bombardeándolo. Por eso es necesario hacer silencio para escuchar su voz. Él puede hablarnos por su Espíritu Santo en el momento de la oración. Yo he tenido esa experiencia con mucha frecuencia. Es más, lo digo no para gloriarme, lo digo para la gloria del Señor. La mayoría de los últimos mensajes que he recibido y que predico aquí, los he recibido orando. Estoy orando, estoy adorando, estoy en la comunión con el Señor y me viene una palabra. Muchas veces tengo que levantarme para escribirla porque después se me olvida. Es una palabra para mi vida que luego comparto con ustedes. Y esto no es una experiencia solo para mí. Esta es una experiencia para cada hijo de Dios. Haciendo silencio para oír su voz.
para dejar que el Espíritu Santo nos hable. Encontrándose, como decía David en el Salmo 91, versículo 1 y 2, decía David: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y en ti estoy seguro, eres mi Dios y en ti confío. Vaya, qué confianza plena. Sabe quién es Dios y sabe delante de quién está cuando está orando. Por eso, convertir la oración en un diálogo de amor en la intimidad de Dios es lo que estamos necesitando en el día de hoy. Tenemos que aprender a guardar ese silencio delante de Dios. Después que nos desahoguemos, que presentemos nuestra carga, lo que sea, debemos guardar silencio para oír su dulce voz. Él nos va a hablar por su Espíritu. Él nos va a hablar por su palabra. El Señor, por su Espíritu Santo, te va a mostrar un pasaje bíblico en el cual tú no estabas pensando. Y cuando vas a la Biblia y abres el pasaje bíblico, ahí está el mensaje que el Señor tenía para ti. Pero si no hay silencio, si no hay calma, si no hay quietud en tu espíritu, si estás en el bullicio de tus preocupaciones, tú no vas a oír la voz de Dios. Cuando estás en ese silencio, tú puedes recordar un sermón que escuchaste de alguien, o tú puedes recibir del Espíritu Santo que intercedas por alguien, que ores por alguien, y tú no tenías eso en tu plan ni en tu agenda. Pero es en el momento del silencio cuando Dios te habla y te muestra lo que Él quiere que tú le pidas, que tú hagas. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Tenemos que aprender a hacerlo, oír su voz, entrar en ese diálogo de amor, en donde Él nos ministre conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad, donde su Espíritu Santo nos trate y nos transforme. ¿En qué sentido? El Espíritu de Dios puede redarguirnos en ese silencio, en ese momento, y puede decirnos: estás haciendo lo que no me agrada. Mira cómo trataste a tu esposa. Debes reconocerlo, pedirle perdón. Mira cómo trataste a tu esposo. Mira cómo trataste a tus hijos. Y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está mostrándote lo que tú has hecho, de lo cual no te has arrepentido y no has hecho la comunión con la persona a quien has herido. Eso es lo que se llama resultado de una relación íntima donde el Espíritu de Dios tiene el lugar que le corresponde en nuestras vidas cuando estamos orando. En el diálogo de amor, en el Espíritu y por el Espíritu, podemos disfrutar de la intimidad de la presencia de Dios, en donde ya la oración no es para manipular a Dios, no es solo para presentar peticiones egocéntricas, todo al contrario. Un tiempo en donde podemos estar quietos y conocer cuál es la iniciativa de Dios, cuál es el propósito de Dios. Tener la iluminación del Espíritu Santo en lo que Él quiere que yo sepa, en lo que Él quiere que yo haga y en lo que Él está haciendo en mi vida. Es un tratamiento especial de la presencia de Dios en un diálogo transparente, donde somos vulnerables, donde estamos allí sabiendo quién es Dios y toda la autoridad y el señorío que tiene sobre nuestras vidas. ¿Por qué eso no ocurre? Porque con frecuencia hay algunos obstáculos
Yo quiero hoy mencionar siquiera 3 de esos obstáculos que son muy serios. Uno de los problemas más graves que nos impide entrar en ese diálogo de amor en la intimidad con Dios es cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Nos sentimos incapaces porque no nos consideramos dignos de estar en la presencia y en la comunión de Dios. Nos sentimos culpables porque no oramos lo suficiente, porque hemos gastado el tiempo, porque hemos hecho cosas que no son agradables. En vez de sentir arrepentimiento, lo que sentimos es una situación de acusación. Y cuando nosotros reconocemos que no estamos orando como debe ser, cuando no estamos haciendo las cosas como le agradan a Dios, en vez de sentirnos con culpa, lo que debemos es acudir al Señor que puede quitar el pecado y limpiarnos para estar libres, ¿verdad que sí? Y no seguir aplazándolo, sino ser conscientes de esto. Y creo que la razón principal de este problema es por nuestra falta de fe. Ya he predicado aquí, ustedes han leído, cuando en Romanos capítulo 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestra relación de intimidad con Dios tiene que ser a través de la fe. Todo lo que recibimos de Dios es a través de la fe. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mayormente en la oración, en la adoración, en la dependencia de Él. Eso lo dice Hebreos 11, 6. Así que, amados, cuando tú estés en problema de acusación, de culpa, cree en el Dios que mandó a su Hijo para morir por ti, que su sangre es viva y está allí para limpiarte de todo pecado. Arrepiéntete, apártate y tendrás la dicha de tener una conciencia limpia, sin acusación y de estar en esa comunión con el Padre. Pero no sigas permitiendo que por causa de esa acusación, del pecado que hayas cometido, pierdas la dicha de estar en la comunión con el Señor. Otro grave problema es muy serio también, es considerar que la santidad es lo que nos acerca a Dios. Suena bonito y todo el mundo pensaría que es así, que la santidad es la que nos acerca a Dios. Y yo no soy santo, ni vivo como santo, así que no puedo acercarme a Dios. Ahí está la estrategia del enemigo y de la carne. Es cierto, amados míos, que Dios es santo. Y también es cierto que Dios nos ha llamado a ser santos. Por eso, por favor, lean los Salmos 15 y 24. Salmos 15 y 24. Ellos nos enseñan que solo los santos pueden subir al monte de Dios. Y eso es verdad. Pero los hijos de Dios, nacidos de Dios, que hemos nacido del Espíritu, de la palabra, la santidad no es lo que nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es la sangre de Jesucristo que nos limpia de pecado para que disfrutemos la santidad de Dios. Pero una santidad provocada por nosotros nunca la vamos a tener. Es la santidad de Dios en nosotros. Y para ello tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y también tomar una actitud de humildad para creer lo que la palabra dice. Miren ustedes este cuadro que el Señor mismo nos presenta
en donde nos muestra la necesidad de ser humildes para creer en la palabra. En Isaías 57, los versículos 14 al 16. Isaías 57, 14 al 16, versión internacional. Y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Estos obstáculos, lo que estoy hablando, hay que quitarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice el excelso y sublime. ¿Quién lo dice? El excelso y sublime. El que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. ¿Qué es lo que dice? Yo habito en un lugar santo y sublime. Eso es verdad, es glorioso. Donde habita Dios. Pero Dios en su gracia también habita con el contrito y humilde de espíritu, con el que le cree, con el que dispone su corazón para depender absolutamente de Él. Con el propósito, dice aquí, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. Dios lo sabe. No podemos soportar su santidad ni su presencia, pero Él en su gracia, por su amor, nos ha convertido en sus templos, donde mora el Espíritu de Dios. Y Él es la santidad de Dios. ¿No les parece maravilloso? ¿No creen que deberían darle un buen aplauso al Señor? Miren cómo es Dios, tan bueno. Habita en lo alto, en lo sublime, en la santidad, porque Él es santo. Pero habita en el hombre y la mujer que ha nacido de Dios y que es humilde de corazón. El que es humilde de corazón siempre está dispuesto para Dios. El que es humilde de corazón siempre está dispuesto para Dios. Pero el que no es humilde de corazón está dispuesto para sí mismo, está dispuesto para la carne y está dispuesto para Satanás y el mundo. En Hebreos capítulo 4 se muestra cómo es Dios también y cómo es su palabra. Lo vamos a leer Hebreos 4, 13 al 16 en la Nueva Versión Internacional. Vean cómo dice: ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Otra vez, la fe que tenemos en Cristo, de ella tenemos que echar mano, aferrarnos, conforme la palabra que ha dicho, que en Cristo tenemos un sumo sacerdote que ha entrado a los cielos mismos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Bendita palabra de Dios. Hay que creerla. Hay que asimilarla, hay que asirse de ella, hay que vivir en función de esta palabra. Ya el Señor, por su gracia, por su amor, nos ha dado un sumo sacerdote que cuida de nosotros. Un sumo sacerdote que no está por allá inalcanzable, sino que ha sido tentado en todo y Él se compadece de nuestras debilidades, de nuestras fallas, porque Él nos entiende, porque Él lo vivió igual que nosotros, mas sin pecado.
Y por medio de Él ahora podemos acercarnos confiadamente a la gracia. Óigame cómo lo dice, al trono, donde reina la gracia de Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? En cualquier momento. En Hebreos 10, 19 al 20, también en la nueva versión internacional. Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¡Wow! Miren ustedes los efectos de la sangre que nos limpia. Y mediante la sangre de Cristo, hoy tú y yo tenemos la plena libertad para entrar a la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote en Israel no tenía esa libertad, tenía que entrar allí una vez al año. Y primero tenía que limpiar sus pecados con la sangre del Cordero. Pero ahora tú y yo hemos sido limpiados no con la sangre de un animal, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y por eso podemos entrar con suma libertad. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Oigan eso, está al frente, está allí disponible, está allí presente, al frente de la familia. El que está atendiendo la familia de Dios es el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura, el agua de la palabra. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cuánto me gustaría que cuando yo llegue a un punto de esto diga aleluya, gloria a Dios? Fiel es el que hizo la promesa y Él la ha hecho. Y nunca olvidemos lo que nos dice 1 Corintios 1:30. Dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Escúchame, el que está en Cristo está en la sabiduría de Dios. El que está en Cristo está en la justificación que Dios le ha dado. El que está en Cristo está en la santificación de Dios. El que está en Cristo está en la redención, el perdón de sus pecados. Libre, gloria a Dios. Por eso la necesidad de vivir en Cristo. El tercer y último de los, no es que sean los únicos, de los problemas igualmente graves como los dos anteriores, es nuestra incredulidad. Yo siempre he dicho, creyentes incrédulos. Tremenda contradicción, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Creen lo que son capaces de creer, pero no creen la verdad plena de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir en plena certidumbre de fe. ¿Estamos de acuerdo? En plena certidumbre de fe, completamente seguros del amor de Dios. Cuando ustedes me oyen
expresar un texto bíblico aquí con mucha frecuencia, especialmente cuando oro. Quizás ustedes se han dado cuenta, yo siempre le digo al Padre: Padre, gracias por amarme con amor eterno y gracias por prolongar tu misericordia cada día. Estoy creyéndolo. No es una repetición por repetir, estoy afirmando mis convicciones de fe, mi profesión de fe, creyendo que Dios que lo prometió es fiel. Él es mi Padre eterno, que me ama con amor eterno y que me prolonga su misericordia todos los días. Así que, mis amados, así como tenemos que vivir. Y esto es lo que nos lleva a ese diálogo de amor en la intimidad con Dios. Un diálogo. Hagamos de la oración ese diálogo de amor. Que muchas veces nos es difícil creer que Dios nos ama tanto y que Él quiere tener una relación íntima de amor real y personal con nosotros. No lo creemos. Es bueno que le pidamos a Dios que nos ayude a ser creyentes y no incrédulos. Eso fue lo que Él le dijo seas creyente y no incrédulo. ¿Se acuerdan? Porque me has visto, has creído. No seas incrédulo, sé un creyente que aunque no ve, cree. No cree por lo que ve, cree por lo que sabe y le ha sido revelado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha dado a su Hijo, quien murió por nosotros, y nos ha dado su Espíritu, quien mora en nosotros. Solo los que creen en el amor de Dios conocen y hacen suyo su amor. Cuando tú crees en el amor de Dios, tú lo haces tuyo. Y tú lo conoces. Y vives convencido de que sí es posible que Dios nos ame tanto, que Dios nos haya dado de su gloria, que Dios nos dé de su presencia, que disfrutamos de Él como nuestro Padre, que es un Padre bueno, santo y puro. Por eso podemos tener una relación íntima con nuestro Padre, una relación real con nuestro Padre, a través de la oración en el Espíritu. Miren ustedes lo que dice en Romanos 5:5, versión internacional. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué ha hecho Dios? No va a hacerlo, ya lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Ha derramado su amor en mi corazón a través del Espíritu Santo que me ha sido dado. Y me gustaría finalizar leyendo para ustedes y analizando con ustedes Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39, en la versión internacional dice: pues escuchen, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada en toda la creación que tenga el poder para apartarnos del amor de Dios si estamos en Cristo Jesús. Esa es la condición, estar en Cristo. ¿Cuántos de ustedes desean
convertir la oración en un diálogo de amor, de intimidad, en la intimidad con Dios. Escuche nuevamente esta palabra cuando sea puesta en la página. Dedique tiempo, medite en lo que ha escuchado. Dios desea ese diálogo de amor. Él mismo produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos ilumina la palabra de Dios en el diálogo. Nosotros la oímos y nos ajustamos a ella, obedeciendo y experimentando su presencia a través de la fe. ¿Cuántos creen que Dios es la verdad? ¿Cuántos creen que Dios es justicia? ¿Cuántos creen que Dios es fiel a su palabra? Lo que Él ha prometido está escrito y tú lo has oído, entonces créelo de todo corazón. Créelo, acéptalo, entra en esta nueva dimensión de una nueva relación real, verdadera con tu Dios, en un diálogo constante, no solamente en los tiempos de oración a solas, sino en cualquier momento, trabajando, cocinando, lavando, conduciendo el vehículo, cualquiera que sea tu circunstancia, tú puedes mantener en el Espíritu un diálogo de amor con el Señor. ¿Han sido bendecidos? ¿Han sido motivados? ¿Han sido iluminados? ¿Sus oídos han sido abiertos? ¿Entienden mejor que pueden tener una mejor relación con Dios? Oremos. Padre bueno y santo, te adoramos. Te damos gracias porque tú estás cumpliendo fielmente tu palabra cuando nos dijiste: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Ayúdanos a no ser como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, sin discernir la palabra tuya. Que no esperemos que un día tú tengas que ponernos freno y ajustarnos. Señor, enséñanos a creer tu palabra para iniciar esta nueva e íntima relación contigo a través de la oración, por la fe en ti, la fe en tu palabra, la plena certeza y seguridad, la plena convicción y confianza en ti, en tu palabra. Enséñanos a entender que el propósito de la oración eres tú, Señor, para adorarte, para amarte, para vivir para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.